¿Alguna vez te has preguntado qué misterios ocultos existen en la naturaleza, la ciencia, la historia y el universo? Esto es La Otra Cara del Mundo, un espacio donde exploramos secretos y curiosidades que podrían cambiar tu forma de ver la vida. Suscríbete y acompáñame en este viaje para descubrir lo que pocos se atreven a contar. Nacen sin nombre, sin mapas, sin historia escrita. Al principio no son más que un hilo de agua temblando entre la tierra, filtrándose en silencio entre rocas, raíces y sombras. No anuncian su llegada, simplemente aparecen y empiezan a moverse. Un río no comienza como lo imaginamos. No nace ancho, ni poderoso, ni indomable. Empieza siendo frágil. Una gota que cae donde el suelo ya no puede retener más agua. Un deshielo que se filtra montaña abajo. Una lluvia persistente que insiste durante siglos hasta que la tierra cede y permite el paso. Y sin embargo, con el tiempo, ese hilo casi invisible termina dibujando continentes. Parte montañas, excava valles, define fronteras. Decide dónde nace una civilización y dónde muere otra. Si miramos el planeta desde el espacio, los ríos parecen venas. Una red viva que atraviesa la superficie terrestre, transportando no solo agua, sino energía, minerales, sedimentos y vida. Allí donde un río llega, algo cambia. El paisaje se transforma, el clima se suaviza, la vida encuentra un camino. Pero lo más inquietante es esto: los ríos no son eternos. Nacen, crecen, se desvían y mueren. Algunos desaparecen bajo la arena, otros se evaporan antes de llegar al mar. Algunos incluso fluyen en direcciones que desafían toda lógica aparente. Durante miles de años, los humanos los hemos venerado como dioses, temido como fuerzas imparables y explotado como simples recursos. Pero pocas veces nos detenemos a preguntarnos algo esencial: ¿cómo nace realmente un río? ¿Qué condiciones exactas lo hacen posible? ¿Por qué algunos sobreviven durante millones de años mientras otros se extinguen en silencio? Hoy, en La Otra Cara del Mundo, vamos a seguir el viaje completo de un río, desde su nacimiento invisible hasta su destino final. Un viaje donde la geología, el clima y el tiempo se combinan para crear una de las fuerzas más decisivas del planeta. ¿Por qué entender un río? Es entender cómo respira la Tierra. 1. ¿Qué necesita realmente la Tierra para que nazca un río? Para que un río exista, no basta con que llueva. La lluvia por sí sola no crea ríos. Si así fuera, cada tormenta dejaría un cauce nuevo sobre la superficie del planeta. Un río nace solo cuando la Tierra, el clima y el tiempo se alinean con una precisión casi invisible. Todo comienza con el agua, sí, pero no con cualquier agua. Debe caer de forma constante durante miles, a veces millones, de años. Lluvias estacionales, deshielos repetidos, nieve acumulada en montañas que actúan como reservas naturales. Sin esa persistencia, el agua simplemente se filtra, se evapora o desaparece sin dejar huella. Pero incluso cuando el agua está presente, la tierra decide si la deja pasar o no. El tipo de suelo es crucial. Algunas superficies absorben el agua como una esponja, ocultándola bajo tierra. Otras, formadas por roca dura o arcillas compactas, obligan al agua a desplazarse por la superficie. Es ahí, en ese punto exacto, donde comienza a trazarse el primer camino. La pendiente es el siguiente factor silencioso. El agua siempre obedece a la gravedad, pero no lo hace de forma ordenada. Busca la ruta más fácil, el punto más bajo, la grieta más débil. Al principio no hay cauce, solo una leve preferencia. Un descenso casi imperceptible que, repetido una y otra vez, termina marcando una dirección. Con el tiempo, ese flujo repetido empieza a arrancar partículas diminutas del suelo. Arena, arcilla, fragmentos microscópicos de roca. El agua no corta la tierra de inmediato, la desgasta con paciencia.
Cada gota se lleva algo. Cada paso deja una cicatriz un poco más profunda que la anterior. Aquí entra en juego un actor clave: el tiempo geológico. Lo que para nosotros parece un paisaje inmóvil, para la Tierra es algo en constante movimiento. En escalas humanas, un río parece eterno. En escalas planetarias, es apenas un instante prolongado. Cuando ese flujo superficial se vuelve recurrente, cuando el terreno ya no logra recuperarse entre una lluvia y la siguiente, el camino queda marcado. El agua regresa siempre al mismo lugar, y ese lugar, lentamente, deja de ser tierra, para convertirse en cauce. Así nacen los ríos. Son una insistencia silenciosa que termina por imponerse incluso a la roca más dura. Y una vez que ese primer cauce se forma, el río ya no es solo agua en movimiento, se convierte en una fuerza capaz de modificar todo lo que toca. 2. El nacimiento invisible. Manantiales, deshielos y ríos que no vemos. No todos los ríos nacen a la vista. De hecho, muchos de los más grandes del planeta comienzan su viaje lejos de cualquier paisaje épico. No surgen como cascadas monumentales ni como torrentes furiosos. Nacen en silencio, bajo tierra, donde nadie los observa. Bajo la superficie del suelo existen enormes reservas de agua conocidas como acuíferos. Son capas de roca y sedimentos porosos que almacenan agua durante miles de años. Cada vez que llueve, una parte de esa agua se filtra lentamente hacia abajo, atravesando capas de tierra, arena y roca fracturada. Allí queda atrapada, moviéndose a un ritmo casi imperceptible, guiada también por la gravedad. Cuando esa agua subterránea encuentra una fractura, una falla o una zona donde la presión interna supera a la superficie, emerge. Así nacen los manantiales, no con violencia, sino como un suspiro constante de la tierra, gota a gota, minuto a minuto, año tras año. Muchos ríos famosos comienzan exactamente así, como un hilo de agua que nadie imaginaría capaz de convertirse en algo mayor. En regiones montañosas, el origen suele ser distinto pero igual de discreto. Allí, la nieve cumple un papel fundamental. Durante meses, incluso años, el agua queda almacenada en forma sólida. No fluye, no erosiona, no transforma. Pero cuando las temperaturas suben, ese equilibrio se rompe. El deshielo libera enormes cantidades de agua de forma gradual, alimentando riachuelos que solo existen ciertas épocas del año, hasta que el tiempo los vuelve permanentes. Los glaciares son otra historia aún más lenta y poderosa. Un glaciar no es solo hielo, es un archivo climático en movimiento. A medida que avanza, pule la roca, abre valles y define el camino que el agua seguirá mucho después de que el hielo haya desaparecido. Muchos ríos actuales recorren exactamente los mismos trazos que antiguos glaciares marcaron hace decenas de miles de años. Pero hay un tipo de nacimiento aún más invisible. Existen ríos que fluyen completamente bajo tierra. No los vemos, no los escuchamos, pero están ahí. Circulan por cavernas, túneles naturales y redes subterráneas gigantescas, especialmente en regiones kársticas como la península de Yucatán o partes de Europa y Asia. Algunos de estos ríos reaparecen kilómetros más adelante, emergiendo de la nada para convertirse en corrientes superficiales. Este origen oculto nos revela algo clave. Un río no empieza donde lo vemos por primera vez. Empieza mucho antes, en procesos que ocurren fuera de nuestra percepción, en ciclos que no respetan el ritmo humano. Cuando finalmente el agua emerge a la superficie y encuentra un cauce definido, no está comenzando su historia. Solo está haciéndose visible. Y a partir de ese momento, el río entra en una nueva etapa. Una en la que ya no solo sigue el terreno, sino que empieza a transformarlo. 3. Cómo un río esculpe la tierra. La fuerza que no se detiene. Cuando un río ya tiene un cauce definido, deja de ser solo agua en movimiento. Se convierte en una herramienta geológica, una de las más persistentes y poderosas que existen en el planeta.
A diferencia de los terremotos o los volcanes, los ríos no actúan de forma violenta ni instantánea. Su fuerza está en la constancia. Fluyen día tras día, año tras año, durante miles y millones de años. Y es precisamente esa repetición silenciosa la que les permite modificar continentes enteros. Desde el primer momento, el agua comienza a interactuar con el suelo que pisa. Arranca partículas diminutas, desgasta la roca, transporta sedimentos. Este proceso se conoce como erosión fluvial y es el motivo por el cual ningún río permanece igual con el paso del tiempo. El cauce se profundiza, se ensancha, se desplaza. La tierra cede lentamente ante algo que parece frágil, pero no lo es. En los tramos altos, cerca de su nacimiento, el río suele ser rápido y estrecho. Aquí la pendiente es pronunciada y la energía del agua se concentra en avanzar hacia abajo. El resultado es una erosión vertical intensa. El río excava el terreno, corta la roca, forma gargantas, cañones y valles profundos. Muchos de los paisajes más impresionantes del planeta nacieron así, sin explosiones ni catástrofes, solo con agua persistente. A medida que el terreno se suaviza y la pendiente disminuye, el comportamiento del río cambia. La velocidad baja, pero la influencia aumenta. El agua ya no solo corta hacia abajo, empieza a moverse de lado a lado. Aquí aparecen los meandros, esas curvas amplias que parecen caprichosas, pero que obedecen a leyes físicas muy claras. En cada curva, el río golpea con más fuerza una orilla y deposita sedimentos en la otra. Erosiona por un lado, construye por el otro. Curva tras curva, el cauce se desplaza lentamente por el paisaje, reclamando territorio, abandonando antiguos caminos y creando nuevos. Con el tiempo, algunos meandros se aíslan y forman lagunas en forma de herradura, vestigios de un río que ya no pasa por allí. Este movimiento lateral es clave para la fertilidad de grandes regiones. Cuando un río se desborda, deposita sedimentos ricos en minerales sobre las planicies circundantes. Así nacen las llanuras aluviales, algunos de los suelos más fértiles del planeta. No es coincidencia que las grandes civilizaciones hayan surgido junto a ríos. El Nilo, el Tigris, el Éufrates, el Indo, el Yangtze. Pero el río no solo construye, también puede borrar, cambiar su curso, secar regiones enteras, inundar otras. Un leve cambio en el caudal, un deslizamiento de tierra, un evento climático extremo, y el agua encuentra un camino nuevo. Cuando eso ocurre, el paisaje que conocíamos deja de existir. En los tramos finales, cerca del mar o de un lago, el río pierde casi toda su energía. Ya no puede transportar los sedimentos que arrastra desde su nacimiento. Entonces, los deposita. Grano a grano, capa tras capa, crea deltas, estructuras complejas, frágiles y vivas, donde el agua dulce y el agua salada se encuentran. Son zonas de enorme biodiversidad, pero también extremadamente vulnerables. Todo este proceso ocurre sin intención, sin conciencia. El río no sabe lo que está creando. No busca formar valles ni alimentar ecosistemas. Simplemente obedece a la gravedad y a las leyes de la física. Y aún así, termina siendo uno de los principales arquitectos del planeta. Cuando entendemos esto, algo cambia en la forma en que vemos un río. Ya no es solo un paisaje bonito ni una fuente de agua. Es una fuerza geológica activa que sigue trabajando incluso mientras lo observamos. Y entonces surge una pregunta inevitable: si los ríos tienen tanto poder para transformar la tierra, ¿qué ocurre cuando esa fuerza se encuentra con la vida? 4. El río como sistema vivo, una red que sostiene la vida. Un río no es solo agua que se desplaza de un punto a otro. Es un sistema vivo en movimiento, un entramado complejo donde cada cambio en el caudal, en la temperatura o en la química del agua afecta directamente a todo lo que depende de él. Desde su nacimiento hasta su desembocadura, un río crea corredores de vida. Conecta montañas con océanos, bosques con llanuras, climas fríos con regiones templadas. A lo largo de su recorrido,
transporta no solo sedimentos, sino nutrientes, microorganismos y energía. Sin este flujo constante, muchos ecosistemas simplemente no podrían existir. En los tramos altos, donde el agua es fría, rápida y rica en oxígeno, predominan formas de vida altamente especializadas. Insectos acuáticos, algas microscópicas y peces adaptados a corrientes fuertes forman la base de una cadena alimenticia precisa y frágil. Aquí, cualquier alteración, un aumento de temperatura, una disminución del caudal, puede romper el equilibrio completo. Más abajo, cuando el río se ensancha y su velocidad disminuye, la diversidad se multiplica. Las aguas más lentas permiten la proliferación de plantas acuáticas, anfibios, peces de mayor tamaño y aves que dependen del río para alimentarse. Las orillas se convierten en zonas de transición entre el agua y la tierra, conocidas como ecosistemas ribereños, algunos de los más productivos del planeta. Estos bordes del río cumplen una función vital. Regulan la temperatura del agua, filtran contaminantes, estabilizan el suelo y sirven de refugio para innumerables especies. La vegetación ribereña actúa como una barrera natural que protege al río de la erosión excesiva y mantiene su equilibrio químico. Cuando esta franja desaparece, el sistema entero comienza a degradarse. Pero el papel del río no termina en la biodiversidad local. A escala global, los ríos participan en ciclos fundamentales del planeta. Transportan carbono desde los continentes hacia los océanos, redistribuyen minerales esenciales, conectan sistemas terrestres y marinos en un intercambio constante que mantiene la estabilidad climática y biológica. Incluso las inundaciones, que desde una perspectiva humana suelen verse como desastres, son parte natural de este equilibrio. Cuando un río se desborda, renueva los suelos, recarga acuíferos y permite la reproducción de muchas especies que dependen de estos eventos periódicos. Eliminar por completo estas crecidas es alterar un proceso que la naturaleza perfeccionó durante miles de años. El problema surge cuando este sistema vivo se fragmenta. Represas, desvíos, contaminación, extracción excesiva de agua. Cada intervención corta el flujo natural del río y rompe conexiones invisibles pero esenciales. Un pez que ya no puede migrar. Un sedimento que no llega al delta. Un ecosistema que pierde su fuente de nutrientes. Lo más inquietante es que los efectos no siempre son inmediatos. Un río puede seguir fluyendo durante años mientras su sistema interno colapsa lentamente. La biodiversidad disminuye, la calidad del agua empeora, el equilibrio se vuelve inestable. Cuando el daño se hace visible, muchas veces ya es profundo. Entender un río como un sistema vivo cambia por completo nuestra relación con él. Ya no es un recurso aislado, sino una red compleja que sostiene vida mucho más allá de sus orillas. Alterar un río es alterar todo lo que depende de él, incluso cuando no lo notamos de inmediato. Y entonces aparece una pregunta incómoda. Si los ríos son sistemas tan delicados y esenciales, ¿qué ocurre cuando el ser humano intenta dominarlos? 5. El ser humano y los ríos. Control, beneficio y consecuencias. Desde que existen las primeras civilizaciones, los ríos han sido sinónimo de supervivencia. Donde había un río, había agua dulce, suelos fértiles y rutas naturales de transporte. No es casualidad que las grandes culturas antiguas nacieran a su alrededor. El Nilo, el Tigris y el Éufrates, el Indo, el Huanghe. El río no solo daba vida, organizaba la sociedad. Con el tiempo, la relación cambió. El río dejó de ser solo un aliado y empezó a verse como algo que debía ser controlado. Canalizarlo, represarlo, desviarlo. La idea era simple. Si el río obedece, la civilización prospera. Y durante siglos, esa lógica pareció funcionar. Las represas trajeron energía eléctrica, control de inundaciones y reservas de agua. Los canales permitieron la expansión agrícola en regiones antes áridas. Las ciudades crecieron confiadas, creyendo haber dominado una fuerza natural impredecible. Pero ese control
tuvo un costo que no se vio de inmediato. Cuando se detiene el flujo natural de un río, se altera todo su sistema interno. Los sedimentos quedan atrapados detrás de las represas. Los deltas comienzan a erosionarse. Las especies migratorias pierden sus rutas ancestrales. El río sigue allí, pero ya no funciona como antes. En muchos casos, los efectos aparecen décadas después. Tierras agrícolas que antes eran fértiles comienzan a perder nutrientes. Costas que dependían de los sedimentos fluviales empiezan a retroceder. Poblaciones de peces colapsan sin una causa aparente. El problema no es local, es acumulativo. La extracción excesiva de agua agrava aún más el panorama. Ríos que durante milenios fluyeron sin interrupción, ahora se secan antes de llegar al mar. El caudal disminuye, la temperatura del agua aumenta y el oxígeno se reduce. Lo que antes era un sistema dinámico se convierte en un cuerpo de agua estresado. La contaminación introduce otro nivel de alteración. Metales pesados, fertilizantes, residuos industriales y plásticos viajan río abajo, afectando ecosistemas enteros. Algunos contaminantes no desaparecen. Se acumulan en los sedimentos, en los organismos, en la cadena alimenticia. El río se transforma lentamente en un vector de daño invisible. Lo más paradójico es que muchas de estas intervenciones se hicieron para mejorar la vida humana. Y durante un tiempo lo lograron. Pero al romper el equilibrio del sistema, los beneficios comenzaron a revertirse. Inundaciones más severas, aguas abajo. Escasez de agua en regiones que antes eran estables. Conflictos por el control del recurso. Hoy, la ciencia entiende algo que antes no estaba claro. Un río no puede ser controlado sin consecuencias. Puede ser gestionado, acompañado, respetado. Pero imponerle una lógica rígida a un sistema dinámico siempre termina generando desequilibrios. Algunos proyectos modernos intentan corregir errores del pasado. Se desmontan represas obsoletas. Se restauran cauces naturales. Se permite que el río recupere parte de su variabilidad. No es un regreso al estado original, pero es un intento de reconciliación. Porque al final, el destino del ser humano y el de los ríos está entrelazado. Cuando un río colapsa, las comunidades que dependen de él también lo hacen. Y entender esto lleva a una reflexión inevitable. Si los ríos son tan fundamentales para la vida y tan sensibles a nuestras acciones, ¿qué sucede cuando uno de ellos desaparece por completo? 6. Cuando un río muere. Lo que ocurre realmente. La muerte de un río no suele ser un evento repentino. No hay una explosión, ni un momento exacto que pueda señalarse como el final. Un río muere en silencio, poco a poco. Primero se debilita, luego se fragmenta, y finalmente deja de cumplir su función vital. Todo comienza cuando el caudal se reduce de forma sostenida. Puede ser por sobreexplotación, por represas mal gestionadas, por sequías prolongadas o por cambios climáticos regionales. El agua sigue fluyendo, pero ya no con la fuerza necesaria para mantener el sistema. El río parece vivo, pero está entrando en una fase crítica. Con menos agua, la temperatura aumenta. El oxígeno disuelto disminuye. Las especies más sensibles desaparecen primero. Peces, invertebrados, algas que dependen de condiciones muy específicas. El equilibrio biológico comienza a romperse desde adentro. A medida que la biodiversidad cae, el río pierde su capacidad de autorregulación. Los sedimentos se acumulan de forma irregular. Las plantas invasoras prosperan donde antes no podían. El cauce se vuelve inestable, más estrecho en algunos puntos, más ancho en otros. El río ya no se comporta como un sistema coherente. Luego viene el impacto químico. Con menor volumen de agua, cualquier contaminante se vuelve más concentrado. Sustancias que antes eran diluidas ahora alcanzan niveles tóxicos. Los microorganismos cambian y algunos procesos naturales de depuración dejan de funcionar. El río empieza a oler distinto, a verse distinto, a sentirse distinto.
Cuando el flujo deja de llegar al mar o a un lago terminal, las consecuencias se multiplican. Los deltas colapsan, las zonas costeras pierden sedimentos y retroceden. Los ecosistemas que dependían del aporte fluvial desaparecen. Lo que ocurre río arriba se manifiesta cientos de kilómetros más allá. Para las comunidades humanas, la muerte de un río es devastadora. La agricultura se vuelve inviable. El acceso a agua potable se reduce o se vuelve costoso. Las economías locales colapsan lentamente. Muchas veces, la migración forzada es la única salida. Uno de los ejemplos más estudiados es el del mar de Aral. Al desviar los ríos que lo alimentaban, el mar comenzó a desaparecer. El clima regional cambió. Las tormentas de polvo aumentaron. Las enfermedades respiratorias se dispararon. No fue solo un desastre ambiental, fue un colapso humano. Lo más inquietante es que una vez que un río cruza cierto umbral, no hay vuelta atrás. Aunque el agua regrese, el sistema original ya no existe. La memoria ecológica del río se pierde. Lo que vuelve a fluir no es el mismo río que se fue. Un río muerto no es simplemente agua que dejó de correr. Es la pérdida de una estructura viva que conectaba montañas, llanuras, especies y culturas. Es la ruptura de una línea continua de energía que tardó miles de años en formarse y solo décadas en desaparecer. Y cuando un río muere, deja una pregunta incómoda flotando en el aire. Si somos capaces de matar algo tan antiguo y poderoso, ¿qué otras cosas creemos controlar sin entenderlas del todo? 7. El futuro de los ríos en un planeta que cambia. El futuro de los ríos no se decide en un solo lugar. No depende únicamente de la lluvia, ni de una montaña lejana, ni siquiera del cauce que vemos pasar frente a nosotros. El destino de un río se define por una red compleja de decisiones humanas, procesos climáticos y equilibrios naturales que hoy están cambiando más rápido que nunca. Durante miles de años, los ríos se adaptaron de forma natural a variaciones del clima. Avanzaron y retrocedieron. Cambiaron de curso. Se secaron por periodos y luego regresaron con fuerza. Pero lo que ocurre hoy no tiene precedentes históricos comparables. La velocidad del cambio es el verdadero problema. El aumento de la temperatura global altera directamente el ciclo del agua. Las nevadas en las montañas son menores. Los glaciares, que alimentan a muchos de los grandes ríos del planeta, están retrocediendo a un ritmo acelerado. Al inicio, esto genera un aumento temporal del caudal. Pero cuando el hielo desaparece, el suministro constante se pierde para siempre. Muchos ríos que hoy parecen estables dependen de glaciares que ya están condenados. Cuando esa reserva desaparezca, el río no colapsará de inmediato. Entrará en una fase de irregularidad extrema, crecidas violentas en temporadas cortas y largos periodos de sequía el resto del año. Un comportamiento errático que hace imposible cualquier planificación humana o ecológica. Al mismo tiempo, la demanda de agua sigue aumentando. Más población, más agricultura intensiva, más industria, más energía. Los ríos están siendo forzados a entregar más de lo que pueden renovar. Y cuando un sistema natural se sobreexplota de forma constante, no se adapta, se rompe. Las represas, aunque útiles en ciertos contextos, también juegan un papel clave en este futuro incierto. Al interrumpir el flujo natural, alteran el transporte de sedimentos, la temperatura del agua y los ciclos reproductivos de muchas especies. Un río fragmentado deja de funcionar como un sistema continuo. Se convierte en una serie de tramos desconectados que pierden resiliencia. En regiones tropicales, el problema es diferente pero igual de grave. La deforestación cambia por completo el comportamiento del suelo. Sin árboles, la lluvia no se infiltra de forma gradual. Corre violentamente hacia los ríos, provocando inundaciones repentinas y erosión extrema. Luego, cuando deja de llover, el agua desaparece con la misma rapidez. El río oscila entre el exceso y la ausencia. La ciencia es clara en un punto. Si las tendencias actuales continúan, muchos de los grandes ríos del mundo no desaparecerán,
pero dejarán de ser confiables. Y un río impredecible es tan peligroso como un río muerto. Sin embargo, el futuro no es completamente oscuro. Existen ejemplos donde la intervención humana ha logrado revertir daños graves. La restauración de cuencas, la eliminación de barreras innecesarias, la recuperación de humedales y una gestión más inteligente del agua han demostrado que los ríos pueden sanar, si se les da espacio y tiempo. El problema no es técnico, es cultural. Durante siglos hemos visto a los ríos como recursos, no como sistemas vivos, como canales de extracción, no como arterias del planeta. Cambiar esa visión es quizás el mayor desafío que enfrentamos, porque el futuro de los ríos no se mide solo en metros cúbicos por segundo. Se mide en la capacidad de una civilización para entender que su supervivencia está ligada a algo que fluye y que no puede ser controlado sin consecuencias. Y mientras el clima cambia, una pregunta se vuelve inevitable. ¿Aprenderemos a convivir con los ríos como parte de un sistema vivo o seguiremos empujándolos hacia un punto del que ya no puedan regresar? 8. El mensaje que corre bajo el agua. Cuando miramos un río, solemos ver solo lo evidente. Agua que fluye, un paisaje tranquilo, un recurso que siempre estará ahí. Pero un río es mucho más que eso. Es memoria geológica. Es clima en movimiento. Es el resultado de miles de años de equilibrio entre la roca, la gravedad, la lluvia y el tiempo. Cada río que existe hoy es la prueba de que el planeta sabe organizar el caos, de que la Tierra tiene sus propios mecanismos para distribuir vida, energía y estabilidad. Pero esos mecanismos no son indestructibles. Los ríos no desaparecen de un día para otro. Primero se vuelven irregulares, luego impredecibles, después silenciosos. Y cuando un río se rompe, no solo pierde agua, pierde historia, pierde biodiversidad, pierde la capacidad de sostener todo lo que creció a su alrededor. Las grandes civilizaciones no nacieron junto a ríos por casualidad. Nacieron allí porque entendieron, aunque fuera de forma intuitiva, que el agua en movimiento es sinónimo de continuidad. Cuando los ríos cambiaron, las civilizaciones también lo hicieron. Hoy estamos en ese mismo punto de inflexión, no porque los ríos estén castigándonos, sino porque estamos forzando sistemas que tienen límites muy claros. Este no es un video sobre agua, es un video sobre equilibrio, sobre entender que nada en la naturaleza fluye sin un costo, y que todo lo que interrumpimos, tarde o temprano, nos devuelve el impacto. Tal vez el verdadero misterio no sea cómo nacen los ríos, sino si seremos capaces de seguir su ritmo sin romperlo. Porque mientras los ríos sigan fluyendo, la Tierra todavía tiene algo que decirnos. Y ahora la pregunta queda abierta para ti. ¿Crees que aún estamos a tiempo de cambiar nuestra relación con los ríos? ¿O ya cruzamos un punto del que no hay retorno? Si te gustó este video, no olvides darle like, dejar tu comentario y suscribirte a nuestro canal. Esto fue La Otra Cara del Mundo, porque siempre hay mucho más de lo que vemos. Nos vemos en el próximo misterio.